Hola, muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de tener la oportunidad de traer un tema el día de hoy a esta semana de oración. Espero que esta semana haya sido de real bendición para todos ustedes y que de alguna u otra manera Dios haya tocado sus corazones con los temas que se han expuesto los días anteriores. Antes de que tomemos nuestras Biblias, quiero que me acompañen en una oración. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la bella oportunidad que me das de ser un instrumento tuyo, de venir a exponer estas palabras que tú mismo me ayudaste a escribir y a pensar, Señor, a organizar en mi mente. Te pido, Señor, que las personas que estén oyendo esto sean movidas por ti y que hoy se pueda tener un encuentro decisivo contigo, Señor, un encuentro personal y que sea de cambio para nuestras vidas. Acompáñanos en este tema en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no queremos o no podemos hablar de la muerte? A lo largo de nuestras vidas, todos nos hemos tenido que encontrar cara a cara con esta realidad terrible de la que parece que nadie puede escaparse. El abanico de creencias, mitos o expresiones culturales alrededor de la muerte es grandísimo. Para algunas personas la muerte es simplemente el fin de un periodo que experimenta todo ser vivo. Para otros puede ser el inicio o el punto de partida para una nueva encarnación. Para otros también el acceso a un paraíso o castigo eterno según los actos realizados en vida. Esto en el caso de las personas que creen en un Dios poderoso, en una deidad que otorga la vida y por lo tanto puede quitarla. Lo cierto es que hay muchísima tela por cortar con respecto a la muerte y cómo la percibimos. Hace algunas semanas se popularizó en internet, no sé si llegó hasta ustedes, un fragmento de una entrevista que se le hizo a un actor bastante conocido. A él le hicieron la pregunta de ¿qué crees que sucede cuando morimos? A lo que el hombre responde, lo que sé es que los que nos aman nos han de extrañar. Siento que hay demasiada certeza en estas palabras porque si bien es cierto que la muerte tiene distintos significados, depende de tu cultura o lo que sea, hay algo en lo que convergen todas las culturas y es que la muerte es sumamente dolorosa para los que seguimos aquí con vida. El mismo Jesús se tuvo que enfrentar con esta situación. Vayamos al capítulo 11 del Evangelio de Juan. Leamos. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas a decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿vas a ir otra vez allá? Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, Jesús les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que estaba hablando de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros, de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Detengámonos ahí. Lázaro, María y Marta, la familia de Betania, no solamente eran seguidores de Jesús porque lo veían como un maestro o como una fuente de sabiduría. Ellos creían que Jesús realmente era el Mesías y era Dios. También eran sus amigos de verdad. Ellos muchas veces habían abierto las puertas de su casa, preparado comida, preparado un lugar para que Jesús llegase y descansase con ellos, hablaran, y ellos solo sentarse a sus pies a escucharlo y disfrutar de su compañía. Realmente los que le querían mucho. Y Jesús los amaba. Entonces, cuando entendemos que Jesús amaba tanto a Lázaro y a María y a Marta, se nos viene de inmediato una duda a la cabeza. Si Jesús amaba tanto a Lázaro, ¿por qué simplemente no interrumpió lo que estuviese haciendo y corrió a Betania para sanarle de su enfermedad? Pues
la distancia no era un problema, porque unos versículos más adelante podemos ver que Betania estaba a 15 estadios de Jerusalén. 15 estadios son aproximadamente 3 kilómetros, una distancia aún menor de la que separa a la Vega Central de Fantasilandia. Así que la distancia no era un problema para que Jesús llegase a tiempo para sanar a Lázaro. También podemos llegar a pensar que es que quizás no era importante para Jesús los sentimientos o el dolor que estuviesen atravesando las dos hermanas de Lázaro al enfrentar esta pérdida. Pero la verdad es que sí, y Jesús estuvo con ellas en medio de toda esta aflicción y todo este dolor de la forma que solo Dios puede hacerlo. No lo entendemos, porque Jesús no estuvo físicamente con ellas, pero realmente sabía por lo que estaban pasando. Para Jesús no solo es importante que no se derramen lágrimas o evitar que se pase por un momento triste, también es importante que la fe se vea fortalecida. Y esto era necesario porque el ministerio de Jesús en esta tierra estaba por culminar. Los discípulos quedarían ahora solos porque Jesús ya no estaría físicamente con ellos. Ahora el ministerio que un día Jesús inició quedaría sobre sus hombros y ellos tendrían que llevar a cabo lo que su maestro les había enseñado. Los discípulos, aquí encontramos en el versículo 8 y 16, voy a leerlo, le dijeron a Jesús: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿vas a ir otra vez allá? Y luego en el versículo 16 es cuando Tomás dice: vamos nosotros también con él para que muramos. Suena un poco irónico lo que dice Tomás, pero en realidad ellos tenían bastante clara la cosa de que los fariseos y saduceos murmuraban contra Jesús y aprovechaban cualquier situación para espiarle, para decir alguna cosa y verlo caer, porque ellos veían a Jesús como una real amenaza de sus trabajos aquí en la tierra. La vida de Jesús realmente corría peligro. Los fariseos y saduceos cuestionaban todas las palabras que salían de su boca y todo acto que Jesús hiciese o se oyese hablar. Ellos habían oído el milagro que Jesús había obrado con la hija de Jairo. Pero lo que ocurría con este milagro es que, recordemos rápidamente la historia, cuando a Jesús se le avisa que la niña había muerto, ¿qué dijo Jesús? La niña no está muerta, sino que duerme. Y ellos utilizaban estas mismas palabras de Jesús para decirle a la gente que Jesús era un impostor porque la niña no había muerto realmente, malinterpretando obviamente las palabras de Jesús. Y por este milagro y muchos otros, ya ellos tenían bastantes argumentos en contra de Jesús para decir que él obraba milagros hablando de que tenía la autoridad de Dios sin tenerla. También quiero mencionar que había una creencia popular entre algunos judíos de que cuando una persona fallecía, el alma salía del cuerpo, pero esta tenía 3 días aproximadamente después de que la persona fallecía para volver a entrar en él. Ellos creían que el alma después no volvía a entrar al cuerpo porque ya no lo reconocía, porque ya a este punto el cadáver estaba bastante corrompido. Entonces, si vamos al versículo 17, cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro ya tenía 4 días muerto. Entonces, no habría lugar a dudas de que Lázaro realmente estaba muerto y que lo que iba a hacer Jesús era real, iba a resucitarle. Finalmente, Jesús llega a Betania y se le dice a Marta con muchísima discreción, por lo anteriormente mencionado, no era prudente que Jesús llegase y toda la atención se dirigiese a él, atención negativa, claro. Entonces se le dijo con mucha discreción y Marta salió de la casa al encuentro con Jesús. Cuando lo vio, no pudo más que decirle: Señor, si hubieses venido antes, mi hermano no habría muerto. Marta estaba destrozada por el dolor que le producía la muerte de su hermano. Pero a pesar de esto, ella le dice: pero yo sé que todo lo que yo le pidiese a Dios, Dios me lo concedería. A esto Jesús le responde: tu hermano resucitará. Al oír estas palabras de Jesús, la vista de Marta se va en dirección a la resurrección del día postrero, cuando los justos muertos resucitarán y los justos vivos serán llevados junto con ellos al cielo. Entonces, si Marta conocía también esta verdad, ¿por qué esto no parecía ser alivio para ella? Lo cierto es que Dios sabe esto muy bien. Dios sabe que cuando estamos atravesando un momento de profunda aflicción y dolor, muchas veces los discursos y las palabras sobran. Y es por esta confusión que nos produce la muerte, que se registra con
mucha exactitud en el versículo 35 que Jesús llora. Solo dice esto el versículo: Jesús lloró. ¿Y por qué llora Jesús? Jesús no llora porque extrañase a Lázaro, porque estaba a minutos de resucitarle. Jesús no llora porque le tenga temor a la muerte. Jesús llora realmente por la confusión que había en ese lugar. Había mucho dolor. De verdad, habían dolientes que sí estaban sintiendo la pérdida de Lázaro, pero otros que simplemente estaban fingiendo que lloraban. Ellos estaban confundidos, se escuchaban alaridos, reproches, gente que decía: mire cuánto le ama, está llorando, y otros decían: pero si este puede darle vista a un ciego, ¿por qué no llegó antes a sanar a su amigo, si tanto le ama? Y es por esto, por esta confusión, que Jesús llora. Llora porque ellos están cegados por el dolor o lo que sea que nos produce la muerte, aún teniendo a la resurrección y la vida frente a ellos, y no lo querían ver. Luego de que Marta se encuentra con Jesús, ella entra a la casa y le avisa a su hermana María que el maestro había llegado. María sale, se postra a los pies de Jesús a llorar desconsoladamente y le dice lo mismo que le dijo Marta: Señor, si hubieses llegado antes, mi hermano no habría muerto. Pero esta vez Jesús responde pidiendo que lo lleven al sepulcro, a donde habían puesto a Lázaro. Ahora vamos a los versículos 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Quiero detenerme ahí, porque Jesús realmente no necesitaba que alguien quitase la piedra por él. Recordemos que Dios mismo dijo a la luz que fuese, y la luz fue, y henos aquí. Así que es importante resaltar que nuestra obra en los milagros de Dios, aunque parezca ser muy pequeña, es necesaria. Tenemos que participar de los milagros que va a obrar Dios en nuestra vida. A esto que Jesús les pide que quiten la piedra, Marta intenta detenerlo, le dice: no la abras, tiene 4 días muerto. Nos podemos imaginar el olor que salía de ese sepulcro. Pero Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, con la misma autoridad con la que le pidió y ordenó al mar que se calmara, exclamó: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Vayamos un momento a la escena. Lázaro estaba, como dice el versículo, envuelto en varias telas con su sudario, como era de costumbre en la tradición judía. Y cuando Jesús le ordena que se levante, de inmediato se levanta con movimientos un poco torpes, pero por completo sus huesos, sus músculos, su piel, todo su cuerpo revitalizado. No había muestra de que Lázaro había experimentado la muerte. En Mateo 22:32, Jesús cita: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La palabra de Dios es real, así como su amor y su misericordia por nosotros. Quiero compartir con ustedes una cita del Deseo a todas las gentes, en la que la hermana White escribe: Dios se deleita en tomar los designios del enemigo y encauzarlos para propósitos de misericordia en favor de los que le aman. Quiero que ahora regresemos al capítulo 11 de Juan, donde estábamos, pero esta vez al versículo 25 y 26. Le dijo Jesús a Marta: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es un desafío, un real desafío vivir creyendo. Dejar el prejuicio que tenemos y confiar plenamente en Dios, encontrarnos con Él. Y este encuentro decisivo es el que cambiará el rumbo de nuestra vida y que nos va a hacer asumir la vida de forma distinta. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la forma en la que asumimos la vida dice mucho de cómo percibimos también la muerte. Porque si mi vivir es Cristo, mi morir será ganancia. Morirnos es más que un sueño del que un día voy a ser levantada, cuando Él regrese, por mí y por todos los demás que creyeron en Él. También por esas personas que amas, que hoy ya no están porque bajaron al descanso.
y tienes la esperanza de que las volverás a ver. Jesús, con este relato de la resurrección de Lázaro, nos dice que Él es la resurrección y la vida y que la muerte no es el final. Hoy, con esta historia en mente, quiero invitarte a que ores y que recuerdes que si Jesús pudo sacar a un muerto de la tumba, si pudo revivir a una persona que tenía 4 días muerta, Él puede tomar tu vida y revitalizar tu sepulcro interior. Quiero que hoy te encuentres con Jesús a solas, que llores si es necesario, así como estás. Si estás triste, si te sientes culpable, si realmente no quieres orar, ora. Y te doy un consejo, al igual que Marta, cree en su palabra, confía en sus promesas, y como hicieron los discípulos, remueve la piedra del sepulcro si Jesús te lo pide. Oremos. Bendito Padre que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias por dejar esta historia aquí para nuestro aprendizaje, Señor. Te pido que así como resucitaste a Lázaro, como resucitaste a la hija de Jairo, como hiciste todos estos milagros que hemos estudiado a lo largo de esta semana, revitalice, Señor, nuestro sepulcro interior que puede que esté blanqueado. Permite, Señor, que las personas que están oyendo esta transmisión esta misma noche se encuentren contigo, que oren y que sus vidas sean profundamente transformadas. Gracias por oírnos, Señor. Estas son bendiciones que te pido, no porque me haya mérito de hablarte, sino los méritos de Cristo Jesús. Amén.